Continuamos en nuestro programa Actualidad Preventiva, recordándole a los amigos televidentes que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualidad Preventiva, y también nos sigan por las redes de Instagram y Facebook. Estamos conversando con la licenciada Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre los sujetos obligados no financieros, que son lo que es responsabilidad, conforme a la ley 155-17 de la Dirección General de Impuestos Internos. Continuamos con esta conversación interesante y diríamos que capacitación para los televidentes que nos siguen. Hablando de esos sujetos, creo que todavía no hemos terminado. No. Entonces, le dejo la palabra para que continúe con los... Sí, les decía de las fiduciarias, que siempre y cuando no tengan esas características que las haga pertenecer en materia de prevención de lavado a la Superintendencia de Bancos o a la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, si no cumplen con esas características, entonces son nuestras en materia de prevención de lavado. También tenemos como sujetos obligados las casas de empeño. Yo le digo los misceláneos, porque aparte de que quedaron de último en una norma que emitió la DGI en el 2018. Sí, que no estaban. Exacto, son bastante diversos, es decir, ahí están las casas de empeño, están los vendedores de armas de fuego, sí, las armerías. Correcto. Y finalmente pues están las joyerías. Las joyerías. Las joyerías también son sujetos obligados. Así es. Tienen particularidades y... Sí, ahora vamos a ver, por ejemplo, un sujeto obligado, como dice la ley, está obligado a reportar cosas o a llevar unos parámetros que la ley y tanto el GAFI internacional lo dice, ¿no? El GAFI. Pero yo quisiera saber, como la DGI, como autoridad competente, ¿qué es lo que tiene que hacer ese sujeto obligado frente a la DGI regularmente? ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero es que tiene que cumplir con las obligaciones que establece la ley. ¿Por qué tiene que cumplirla? Porque aunque no sea un requerimiento obligatorio, como por ejemplo enviar un manual todos los meses a la DGI, que esa exigencia no existe, sí ellos tienen que tener el manual. Claro. Porque si la DGI se aboca a un proceso de supervisión, ya sea in situ o extra situ, con ese sujeto obligado, pues definitivamente el sujeto obligado tiene que tener a disposición. La DGI te va a pedir el manual. Te puede pedir cualquier cosa de las obligaciones que tiene establecida la ley. Y quizás la piedra angular es el manual, porque el manual es donde se supone que el sujeto obligado tiene que establecer toda esa política antilavado que va a aplicar en caso de que ofrezca el servicio que lo hace sujeto obligado. Entonces, lo primero es que los sujetos obligados tienen que conocer la ley, tienen que dedicarse a conocer la ley. La DGI ofrece capacitaciones gratuitas todos los meses. De hecho, en lo que va de lo que tenemos haciendo esta función, nosotros hemos capacitado más de 14,000 personas. O sea, que la gente va. Claro que sí, la gente va a las capacitaciones. Y no es obligado, pero deben ir. Van, y es bueno que vayan porque claro, se capacitan. Claro. El capacitarse es obligatorio. No, eso la ley lo dice. La ley lo dice. Claro. Y la DGI también supervisa las normas, que efectivamente el sujeto obligado se esté capacitando, porque es la única forma de que él pueda adquirir el conocimiento necesario para saber qué es lo que tiene que hacer. Sí. Y que no magnifique, de hecho, las obligaciones, que muchas veces eso pasaba, cada vez menos. Pero al inicio, cuando empezó, los sujetos obligados magnificaron las obligaciones. Que hay obligaciones, sí. Que hay un costo por cumplir, sí, pero hay que verlo más que todo como una inversión, claro, porque es más barato cumplir que no cumplir, claro, porque las multas son altas y nadie quiere verse envuelto en un proceso en donde te tengan que multar y en donde, aparte de el impacto económico que eso representa, porque son multas económicas, pecuniarias, eso también representa un impacto reputacional, claro, porque la misma ley te dice, una vez la sanción sea firme, tú tienes que publicarla. Exacto. De hecho, la DGI tiene públicas. Y todo el mundo lo va a decir, lo va a saber. Lo va a saber. Entonces, eso tiene un impacto reputacional para las empresas. Entonces, lo primero es que tienen que capacitarse, tienen que adquirir el conocimiento de qué es lo que tienen que tener, y lo primero es, y lo principal, es tener un programa antilavado. Ese programa está compuesto por muchas cosas, como las políticas de debida diligencia, lo que tiene que ver con políticas de contratación y capacitación del personal que tienen adentro trabajando, tienen que tener régimen de sanciones disciplinarias, es decir, qué va a pasar en caso de que un
empleado mío que está obligado a aplicar un programa antilavado no lo cumpla, se salte una política. El oficial de cumplimiento, por ejemplo. Por ejemplo, o cualquier otro miembro de la empresa de primera línea, con lo que se llama la primera línea de defensa, es decir, todos están obligados. Correcto. Porque, como decía un lema por ahí hace unos años, prevención somos todo, es decir, no es únicamente una función o una obligación del oficial de cumplimiento, es una función que tienen todos los que pertenecen a la empresa. Yo siempre digo que las políticas de prevención tienen que ser parte del ADN organizacional de la empresa. Claro. Si eso no corre por las venas de la empresa, es muy difícil aplicar un programa efectivo, porque todos tienen que comprometerse, por eso se habla mucho de gobierno corporativo, claro. Y de todo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que tienen que tener es ese programa que tiene una serie de componentes y que se materializa por lo general en un documento que es el famoso manual de prevención. Y ante cada regulador, conocer, ¿verdad?, la normativa secundaria que tiene cada regulador. En el caso de la DGI hay varias normas que la DGI ha emitido, algunas son sectoriales, es decir, dirigidas específicamente a los sectores, hay otras que son generales, como por ejemplo una norma de auditoría que se emitió en marzo del 2022, y es bueno que conozcan todo eso para que al final puedan implementarlo. La DGI va a requerir manuales, va a requerir programas de capacitación, va a requerir auditoría, va a requerir reportes, los reportes que sí tienen que enviar a la Dirección General de Impuestos Internos. En el 2020 se creó un formulario para que se enviara un reporte que anteriormente se enviaba vía correo electrónico, y se le creó ese formulario para facilitar el envío del reporte, que es el formulario 647, y eso también tienen que enviarlo a Impuestos Internos de manera trimestral. Al finalizar cada trimestre tienen un plazo para los primeros 15 días hábiles posterior a la finalización del trimestre enviar el reporte de 647. Dos cosas que me llaman la atención. Primero, cuando hablo de costo, evidentemente que estos programas y todos estos temas de lavado salen costosos para el sujeto obligado, pero creo que salen menos costosos para los no financieros que para los financieros. Creo, porque aquellos tienen que tener mucho más controles, más vigilancia, porque manejan más recursos financieramente hablando que los no financieros. ¿Es así o no? Pudiera ser. El sector financiero tiene la particularidad de la cantidad de operaciones que hace diario. Correcto. Que eso no ocurre de manera tan matizada de esa forma en el sector no financiero. Sí. Es decir, una persona no está comprando carro todos los días. Correcto. Pero probablemente yo, como ciudadana, como persona, sí esté como cliente utilizando de manera más frecuente los servicios financieros. Entonces hay una diferencia de la cantidad de operaciones que sí que es significativa. Ahora también hay que comprender que nosotros tenemos sujetos obligados no financieros que son bastante grandes y que también el costo pudiera ser similar. Y mucho también, en la parte inmobiliaria pasó muchísimo. Sí, y el sector, por ejemplo, de vehículos de motor, claro. También son sectores muy activos de la economía, sí. Y hay muchos sujetos obligados. Sin embargo, yo creo que cuando se aplica de manera consciente y de manera eficiente el programa, más que costo, es como le decía, es una inversión. Es una inversión porque una multa que la más bajita para el sector no financiero son de más de 300,000 pesos porque se indexaron hace unos años, porque el CONCLAFIT tiene la facultad de indexar esas multas. Cuando yo tengo una multa de 311,000, que creo que más o menos es la última indexación que se hizo, es una multa significativa para una empresa pequeña. Y claro, por más que se invierta y que se gaste en una inversión para fortalecer los mecanismos de antilavado, no creo que le cueste millones a una empresa hacer eso. Correcto. Cada vez más tenemos profesionales capacitándose para hacer la función de oficial de cumplimiento. Y certificándose también. Certificándose para hacer la función de oficial de cumplimiento. Y en algunos casos, en nuestro sector particularmente, por las particularidades que usted bien indica, no necesariamente un oficial de cumplimiento tiene que ser una persona que se dedique de manera exclusiva a ser oficial de cumplimiento. La DGI en las normas, como una especie de facilidad, le permite a algunos sujetos obligados, dependiendo del tamaño, si son relativamente pequeños, no son muy grandes,
les permite que ese oficial de cumplimiento pueda ser cualquier otra persona, cualquier otro empleado que se dedique a otra función. Pero dentro de la misma empresa. Dentro de la empresa, sí, no puede ser un outsourcing, eso sí no puede ser. Claro. Ahora, si yo tengo una empresa pequeña, usted y yo tenemos, por ejemplo, una oficina de abogados, que somos sujetos obligados por lo que nos dedicamos, perfectamente, aparte de ser los abogados que trabajamos el día a día los casos y los procesos, usted o yo puede ser el oficial de cumplimiento, es decir, la DGI no obliga a que nosotros tengamos que contratar a una tercera persona para que sea oficial de cumplimiento. De acuerdo. Entonces, eso sí es permitido en algunos casos. Ok, el segundo punto que me llamó la atención de lo que usted planteaba se refería cuando decía a las auditorías. ¿Qué pasa? Los sujetos obligados tienen que hacer una auditoría sobre temas de prevención de lavado, que deben remitírsela a su autoridad competente. Se supone que cada uno de esos sujetos obligados no financieros deben hacer una auditoría, tener una auditoría, una firma que la audite y mandarlo a la DGI. ¿Es así? Así es. ¿Cumplen con eso anualmente? Le pregunto, para que me responda el mismo, porque hay muchos que no tienen, o sea, quizás varios años no lo han hecho. Sí. Y se le pregunta si hay que hacerlo, muchas preguntas que hacen, si hay que hacerlo una por cada año o si pueden hacer una consolidada de todos los años pendientes. Excelente pregunta. La obligación de hacer la auditoría existe desde que existe la ley, porque está establecida en la ley como parte de las obligaciones esenciales de los sujetos obligados. Ahora, en el 2022 nosotros emitimos una norma, la 0322, que establece cuáles son las características que tienen que tener las auditorías, y lo que hizo esa norma fue organizar justamente eso que usted pregunta. Primero, dice quién puede hacer la auditoría. Para que pero no puede ser cualquier auditor. No puede ser cualquier auditor. Sí. Tiene que ser un auditor que cumpla con ciertas características, que tenga mínimamente conocimientos tanto de auditoría como también de prevención de lavado, para que pueda hacer una auditoría eficiente. Porque no es la auditoría normal con el término común que en el mundo de la contabilidad se utiliza como auditoría, como las auditorías financieras. Correcto. Es una auditoría distinta, tiene matices muy distintos. Claro. Eso es lo primero. ¿Quién puede hacer la auditoría? Segundo, ¿cuál es el contenido mínimo que tiene que tener ese informe? Porque de alguna forma las auditorías son especie de supervisiones tercerizadas. Es decir, lo que hace el regulador es que se auxilia en eso que vio. O sea, confía en eso. Se auxilia. Vamos a decir, se auxilia, sí. Porque al final, si quiere constatar, tiene que volver para poder constatar y eventualmente, si es necesario, abrir un proceso, por ejemplo, sancionador para evidenciar que realmente hubo una falta. Contra la firma y contra la empresa. Contra el auditor. Contra el sujeto obligado. Pero también debería ser contra el auditor. No, porque el auditor ahí estaba cometiendo quizá una mala práctica. No. Digo, dependiendo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros lo que vemos es el auditor hace una verificación o una posible validación, una verificación de qué tan eficiente o no puede ser el programa de prevención. Ahora, la conclusión del auditor, en caso de ser errónea, no lo compromete a él, en el caso de prevención de lavado, en una sanción hacia el auditor por haber dado una conclusión errónea, porque las conclusiones que te pide esa norma a nivel de auditoría no es que el auditor valide el programa y que diga que sí, que está correcto el programa. No es una especie de validación, es una especie de verificación. Además, ese auditor ahí no es un sujeto obligado. En ese caso que no lo es. No lo es. De hecho, casi la mayoría de los contadores en la República Dominicana, por lo que se dedican, no son casi siempre sujetos obligados. Porque cuando leemos, son excepciones. Hay muchas excepciones, quizás cuando administran bienes o dinero en favor de su cliente. Sí, tienen un poder de algo. Que ahí sí son. Y cuando pues prestan domicilio, que son de los casos que en donde por lo general lo hacen los abogados, claro. Es decir, cuando leemos las actividades que hacen a los profesionales sujeto obligado, el que pareciera el profesional por excelencia sujeto obligado es el abogado, claro, y el notario porque legaliza muchas de esas firmas, de esos actos. Claro. Ahora bien, no, el contador en ese momento no es un sujeto obligado cuando está haciendo esa auditoría de prevención de lavado. Entonces, otra cosa que también establece esa norma es la periodicidad, dependiendo del sector. Exacto. Hay
sujetos obligados que tienen que hacer auditoría anuales. Okay. Hay otros que son cada 2 años y hay otros que son cada 3 años. Y si ese que es anual no la hace a tiempo y tiene 3 años que no la hace, ¿qué pasa? Bueno, puede ser pasible de una sanción porque la misma ley establece como una infracción en la no realización de las auditorías. De hecho, la ley es bastante rígida porque incluso hasta un retraso en la entrega de una información pudiera representar una sanción. Okay. Si un retraso pudiera ser una sanción, el hecho de no tenerlo todavía agrava la sanción. Y la ley es, creo que inteligente en ese caso, porque la categoriza. Es decir, hay infracciones que son muy graves, hay otras que son graves y hay otras que son leves. Y de manera muy clara están establecidas. Muy bien. Yo, antes de la pausa, me gustaría decir, como yo soy profesional de la contabilidad pública también, y ojalá me gustaría que en una modificación de esta ley 155-17, ese auditor en particular, tenga alguna responsabilidad, porque hay muchas personas o firmas que se ponen de acuerdo. Quizás yo puedo certificar en una firma de auditoría que la oficina cumple con todos los parámetros, con todo aquello, y no es verdad. Hay de todo en la Viña del Señor. Entonces quizás para tener claramente que el contador sepa a qué se está exponiendo, quizás incluir una sanción al CPA que firma unos estados, un informe sobre la parte de la prevención de lavado de un sujeto obligado, quizás. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con la licenciada Lilian Báez de la Dirección General de Impuestos Internos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.